Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un nuevo encuentro de codificación biológica de este ciclo gratuito que estamos compartiendo junto al profesor Enrique Burón. Tenemos nuestro cuarto encuentro donde la idea es seguir aprendiendo juntos de esta herramienta tan valiosa y no solo eso. Desde ahora les voy contando para que ya vayan escribiendo. Y vi que Enrique ya entró, pero vamos a esperar un poquito que se unan algunas personas más. Hoy van a tener la posibilidad de hacerles preguntas concretas a él, ¿sí? Sea de lo que venimos charlando, si quedó alguna duda, o de síntomas, ¿sí? Ay, vi que está Enrique por ahí. Espero poder verlo hoy. Miren que la vez pasada tuve que hacer todo el vivo y yo no veía su imagen. Ah, ya A está. alguien le pasa lo mismo. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo va? Bienvenido. Para que me pongo un. Ahí está. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, vos me contás si nos vemos bien porque yo otra vez no te veo, che. Ah, te veo bien, te veo bien. Yo te veo Bueno, bien y buenísimo, mi espectacular. cámara está encendida, supongo. No sé qué Sí, será. sí, pero viste que es algo que pasa con, no sé, Con la conmigo. gente con la gente que vive allá, sí. Sí, somos los argentinos. Bueno, Enrique, buenas noches. Hoy Buenas noches. tenemos un tema lindo, cortito, pero además tuviste la gentileza de darnos este pequeño espacio de preguntas y respuestas. Así que vuelvo a repetir para los que se van sumando, que si quieren ir dejando en comentarios qué es lo que le quieren preguntar a Enrique, después de desarrollar el tema de hoy, vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Sí, nos queda Vamos tiempo. a hablar un poco El tiempo de cerebro que nos queda. y realidad, ¿Sí? ¿sí? ¿Cómo no? ¿Y por qué se me ocurrió poner este tema así, este título medio extraño? Porque viste que en los primeros encuentros vos nos contaste que la enfermedad es como un mecanismo de adaptación que pone el cerebro a nuestra realidad. An- una adaptación a nuestra realidad, sí, a nuestro entorno. Sí, Sí. cuando por supuesto lo vivimos con estrés. Por supuesto. Está el entorno que podemos llamar el entorno emocional y el entorno espacial, digamos, Claro, ¿no? Es decir, cuando hay un conflicto emocional, eh, normalmente está producido por nuestro entorno, pero nosotros nos tenemos que adaptar a eso. claro, claro. Y también tener en cuenta esto que nos explicabas cuando diste el ejemplo de, del auto, ¿no? Que decíamos que a veces nuestro comportamiento habitual sería como un fitito, pero a veces la vida necesita que escalemos una montaña y el cerebro va a desarrollar como un mecanismo circunstancial que nos va a convertir por un ratito en 4x4 y después debería, si tomamos conciencia, volver al comportamiento del fitito. Señora, si usted no entiende lo que estamos hablando, vaya a los episodios anteriores, ¿no? Y repase, porque esto va teniendo cierta continuidad. Pero claro, yo me preguntaba, este cerebro que tiene esta posibilidad, ¿no? De convertirnos cuando nos necesita en fitito y cuando nos necesita en 4x4, ¿cómo podemos pesquisar algunas cositas de la realidad? ¿Por qué te pregunto esto, Enrique? Porque cuando yo te escucho, me imagino, ¿viste Matrix, la escena donde están todos los códigos en verde? Uh -huh. Que parece que es como una programación, todo en un lenguaje binario. Sí. Y nosotros estamos ahí, que vemos todas esas imágenes, pero parece que hay como un lenguaje, ¿no? Por detrás. ¿La DECO nos sirve o no para entender un poco ese lenguaje que muchas veces maneja el inconsciente, lógicamente hablando de enfermedades, ¿no? ¿O no? Sí, no solamente de enfermedades, también de comportamientos, como vimos. Nosotros hemos sido, hemos recibido mucha información de nuestros antepasados a través del ADN. Esa información es manejada por nuestro cerebro y no solo en un idioma. Prácticamente mi profesor decía, el cerebro conoce todos los idiomas porque conoce la intención, la, la intensidad de la emoción y ahí trabaja sobre el dato que ingresa en ese momento. Entonces, él va a devolver siempre una respuesta biológica porque él no puede hablarnos directamente. Y bueno, uh, ese lenguaje es prácticamente universal. Y es muy interesante porque en el mundo entero
básicamente todos tenemos las mismas enfermedades. Hay enfermedades localizadas por particularidades de entornos que nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en un lugar muy frío, no vamos a tener enfermedades tropicales, pero no porque sean tropicales, sino por la manera de vivir, que es totalmente diferente en las zonas frías que en las zonas calientes. De ahí también vienen nuestros distintos caracteres, ¿no? No es lo mismo un escandinavo que un italiano, ¿no? Son dos caracteres totalmente distintos, uno es mucho más fogoso que el otro, y eso está dentro de del manejo de nuestro cerebro con respecto a nuestro entorno. Ahora, la realidad del problema es qué es la realidad. Porque si vamos a buscar en la historia, yo ahora estoy repasando el Kybalión, y entonces ahí, si no, vamos a buscar, incluso leyendo a Jung, realmente ¿estamos acá? Es decir, ¿qué es la realidad? Porque nosotros podemos crear realidades de cero, porque nos damos cuenta, es decir, realidades intangibles a través de nuestra mente, de nuestras emociones, las podemos crear y están ahí. Que aunque no las veamos materialmente en 3 dimensiones o en 4 dimensiones con el tiempo, existen. Porque la prueba es que el cerebro va a responder al entorno, no solamente el real, que como vimos en una charla anterior, los animales viven en una tercera dimensión, ¿no? Ellos, lo real es el espacio, presa-predador, como, no como, es así de simple. El ser humano entra en la 4ª dimensión. ¿Por qué? Porque es el primero que toma conciencia del tiempo entre los animales. Eso es una de las grandes cosas que también nos diferencia. Entonces, nosotros podemos, con el tiempo, crear realidades a futuro, también podemos quedarnos atrapados en el pasado, pero el animal solo conoce el tiempo a través de sus necesidades. Es decir, ellos se mueven, por ejemplo, ellos hacen migraciones enormes porque ya el pasto se está secando, así que los animales vegetarianos se desplazan hacia donde hay pastos verdes y los predadores siguen detrás de los otros porque ellos comen carne. Pero eso, ellos no dicen, mira, hoy es 21 de junio, empieza el invierno. No, nosotros tenemos eso. Y en esa realidad que nosotros creamos a partir de una nueva dimensión, la 4ª dimensión, el cerebro responde a todo como si fuera real, como si fueran animales en la 3ª dimensión. Entonces, por eso sabemos que la realidad no solamente está compuesta de lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que gustamos, sino también está compuesta de lo que es virtual para nosotros, lo que es simbólico para nosotros y de lo que es imaginario para nosotros. Es decir, somos el único animal que está desarrollándose en esa 4ª dimensión, ¿no? Entonces, por eso decimos, a la pucha, en realidad si el cerebro reacciona biológicamente a un pensamiento, hay que ver cuál es la realidad. Porque con el ejercicio que hacemos del limón, solo imaginando un limón, vemos cómo activamos nuestras glándulas salivales. Pero, ¿dónde está el limón? Pero para el cerebro existe tal cosa, puesto que lo he pensado. Justamente veía en el Kybalión, repasando, decían Hermes Trismegisto, que se supone que es de la época de Abraham, decía que todo es mente. Todo es mente. Así arranca, todo es mente. Todo es mente. Entonces, nosotros somos los que creamos esta realidad que nos entorna, somos los que la percibimos. Entonces, dentro de esa realidad hay varios factores que nos permiten, a través del funcionamiento justamente de esa 4ª dimensión del tiempo, tener pensamientos en otra dimensión que los animales no tienen. Los animales no van a hacer las enfermedades que hacemos nosotros. Algunas sí, por supuesto, las más básicas, las que nosotros corresponderían al tejido endodérmico, básicamente. Supervivencia. Supervivencia total, ¿no? Nosotros también lo hacemos eso. Pero también podemos tener
otros tejidos que se ven afectados por nuestro funcionamiento cerebral, ¿no? Y ya que decís lo del Kybalión, ¿no? Porque mi pregunta cuando la pensé tenía que ver con otra de las cosas que dice el Kybalión cuando va desarrollando como los 7 principios, con un poco lo que expresa la ley de correspondencia, porque cuando Claro. yo pensaba en el título, ¿no? De cerebro y realidad, digo, y nos pasa mucho en la consulta, de hecho vos nos los enseñás en el curso, ¿no? En la formación, eh, cómo el propio cerebro también no solo va a dejar las pistas, ¿no? Para que el decodificador se dé cuenta de por dónde seguir, de por dónde va a elegir las palabras exactas, sino, digo, qué importante entender esto de que aprender a leer, de acuerdo a la ley de correspondencia, que ¿qué dice el Kybalión? Como es adentro es afuera, como es Arriba, arriba es abajo. abajo, tal cual. Entonces, en esta proyección, ¿no? Que vamos a hacer de la realidad, que es esto que vos decías, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Evidentemente hay una proyección también y hay un observador. Entonces, la deco, estamos de acuerdo, ¿verdad? Podemos afirmar que nos ayuda, ¿no? A decodificar esta proyección y deshacerla. Sí, correcto, porque además, justamente, hablaste del principio de correspondencia. Ujú. Es absoluta, eso nos ayuda mucho comprendiendo el principio de correspondencia. Viste que vos podés tener un automóvil Ujú. y un auto a escala, que funciona igual que un automóvil, pero es mucho más pequeño. Ujú. Es decir, que lo grande también puede funcionar exactamente igual con lo pequeño. Las enfermedades también. Cuando decimos que hay distintos grados de enfermedades que van, por, como digo siempre, desde el resfrío, la gripe, ¿cómo se llama? La bronquitis o el cáncer de bronquios, es decir, es la misma enfermedad, pero Sí, una está arriba y la otra está abajo, pero funcionan exactamente igual. Entonces, la gente se asusta por la idea que tiene de que es estar en la versión de arriba, pero claro. no hay diferencia. El ejemplo más claro, por ejemplo, de eso, que es el universo. Es el ejemplo que se usaba. El sistema solar es exactamente una copia de un átomo. Sí, es verdad, ¿Eh? es verdad. Entonces, eh, todo tiene esa correspondencia. Su Por lo tanto, correspondencia, por tal cual. esa realidad es manejable en la comprensión por nosotros. Bruce Lipton decía además que el Kybalión fue posiblemente el libro más importante del siglo XX, que es muy chiquito, Sí, pero... sí. Pero es verdad que ahí está todo. ¿Sabes qué? Hablando de frases, me pasaron 2 cosas, ¿no? El otro día una señora me dice, viste que a veces la gente a la consulta llega muy leída y eso no deja de ser a veces una obstrucción, ¿no? Al momento de la consulta, pues las personas llegan con determinadas creencias o preconceptos. Entonces me dice, mirá, yo leí el diccionario, algo de eso hay, ¿no? Dice la señora, algo de eso hay. Pero, Claro, ¿viste? Pero claro, señora, lo que pasa es que no es solo leer el diccionario, hay que entenderlo, bueno, pero al margen de eso, me acordé de esta mujer y encontré una frase que me gustaría compartir y que desarrollemos si tenés ganas un ratito, que dice de Gabor Mate, ¿no? Este doctor húngaro dice, no existe una solución única para todos, cada individuo es único y requiere un enfoque personalizado. Y lo uno a esta ley de correspondencia, ¿no? De cómo cada uno de nosotros, como un fractal, si se quiere, de algo más grande, vamos a hacer una proyección diferente. No solo que no está todo escrito en los diccionarios, no, sino que hay que entenderlo no, el diccionario. no, Y por que, eso vas a encontrar en el diccionario, para una misma enfermedad, varias decodificaciones, pero, claro, algunas totalmente diferentes. Pero sí, en el diccionario están las decodificaciones que se han encontrado en las personas que se han curado. Significa que mañana viene una persona y dice, sí, yo en el sí. diccionario nada que ver con lo que me pasa a mí. Bueno, tenemos que buscar porque posiblemente encontramos una nueva, ¿no? Y no solo eso, no. Por eso, uno un poco con esta frase, ¿no? La ley de correspondencia todas las 7 leyes universales del Kybalión, todo lo que decía Hermes, de la mano metafísica, y lo que nos enseñás en el curso, y por eso también lo uno con Matrix. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, acá mismo este Gabor nos dice, ¿no? O sea, cada individuo es único, proyecta de una manera diferente, y lo que vos nos enseñás en el curso es a pensarlo biológicamente. Claro.
de las distintas formaciones que yo fui haciendo antes de conocerlos a Laura y a vos, una de las cosas que más me cautivó son estos últimos módulos donde nos vas enseñando, digamos, a investigar cuando justamente las cosas exceden el diccionario, ¿no? Sí, Cuando no las encontramos. ¿Cómo aprender a pensar? Y porque la decodificación es eso, ¿no? Deshacer un código. Un código que muchas veces es tan personal como dice este hombre. Y me acordé del comentario de esta mujer toda enojada, ¿no? Que había leído, que había reconocido que por ahí estaba su emoción, pero que no había podido destrabar sola la enfermedad. pero Entonces, es normal. nada, Es normal está porque, complejo, pero hay sí, que hacer el curso, señora, también hay que estudiar. claro, es normal porque además, incluso me sigue pasando a mí de vez en cuando, el cerebro está tratando de protegernos del conflicto. Claro. Por lo tanto, no lo vamos a ver, aunque nos lo pongan delante, grande como un barco, no lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que llamamos en el curso la mini-maxi esquizofrenia, que te Mm, impide ver justamente el conflicto. El cerebro sí, está protegiéndote de eso. Entonces, sí, por supuesto. De hecho, el libro azul es bastante más chico de lo que sería ahora, porque ese fue originalmente de 2011. Ahora el sí. libro, ya hubo el libro de los microbios, el libro de Y mire lo las... que es, señora. Bueno, el mío está ya pobre porque lo uso muchísimo, está un poco despedazado, a pesar de que lo cuido un montón, pero anda conmigo para todos lados. Él dice que es chico, pero ya es gigante, imagínese lo que debe ser ahora. Imagínate que estos solo son renal y urinario, y este gordito, el más Sí, gordito de todo, es cardíaco, cardiovascular. sí, es enorme. Y la mayoría de esto no está en el libro azul. Entonces, por eso decimos, siempre hay mucho tiempo, mucho para investigar, como decía Claude Saba cuando le pregunté cuándo lograremos decodificar todo. Y él me dijo, espero que nunca, porque no, es enorme la cantidad. El libro azul era muy práctico en su momento, fue una herramienta muy importante para mucha gente, pero hay mucho más. Hay que investigar. Pero además, el libro azul es sobre todo para aquellos que saben cómo usar los conflictos que están ahí marcados. Para eso se necesita hacer el curso, sí. Cómo Sí, buscar y qué es lo que hay que buscar. sí. Entonces, ¿Sabes qué? Perdón, hace cuando arrancamos, viste que decías, me quedó algo en la cabeza que vos dijiste que nuestro cerebro también, porque claro, primero nos protege, ¿no? Del conflicto, como vos bien decías, pero también dijiste una frase que es que el cerebro se iba a esforzar por hacernos conectar con las personas que nos lo hagan revivir a ese por, conflicto para trascenderlo. por supuesto. Porque la palabra es evolución. Si yo, es decir, pongámoslo en lo deportivo. Si yo gano siempre, gano siempre, gano siempre, gano siempre, va a llegar alguien que aprendió de las veces que le gané cómo derrotarme. Y es ahí donde yo voy a aprender. Es decir, cuando yo estoy, cuando el proceso de la evolución es resolver conflictos. Pero los conflictos son muy interesantes como funcionan, porque dentro de los conflictos no nos escapamos a los conflictos, por más que querramos. Eh, No, yo en el libro, no sé si le expliqué el cerco en alguna de las charlas, no, no. Bueno, eso lo explicaba antes en el curso, lo pongo en mi próximo libro, de cómo funciona el cerebro y su predisposición a llevarnos a conflictos. Nosotros tenemos nuestra realidad, es nuestro universo, imaginemos que es un campo, ¿no? Está cercado porque no queremos que nadie pise nuestra realidad, estamos cómodos en nuestra realidad. De hecho, nuestra cama está exactamente en el centro del campo. Estamos bien ahí acostaditos, mirando la tele, protegidos. protegidos, todo así, pero ahí no hay evolución. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro va a ir a, cuando digo cerebro, incluyo dentro del cerebro, no solamente el cerebro, a la mente, que es un instrumento. El cerebro lo que va a querer ver es si el cerco, el alambrado, está bien. Si no se, Funciona, claro. si no se rompió. Entonces se la pasa girando alrededor del cerco para ver si
algo entró, algo salió, si se rompió en algún lugar, si los límites de mi universo están bien delimitados, mis creencias están todas ahí dentro, mi familia está toda ahí dentro, el otro puede no ser bien aceptado, el otro, qué sé yo, tiene otra religión, otra idea política, entonces es como que no quiero que eso entre en... Yo quiero sentirme cómodo y que nada cambie. El problema es que si no hay cambio, no hay evolución. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Recorre ese cerco y ve de pronto un poste caído o un alambre cortado. Y está ahí mirándolo y ve del otro lado del cerco. Y del otro lado del cerco, y, bueno, acá no entra nadie, pero ¿qué hay del otro lado del cerco? Está ahí en ese tiempo, en esa cosa está ahí. Y de pronto, imagínate del otro lado del cerco, es un hombre, él es casado, ama a su esposa, pero del otro lado del cerco ve a Miss Universo semidesnuda llamando. El tipo está ahí y ahí empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque él quiere saltar el cerco, pero él es casado. No puede. Pero él quiere saltar el cerco, pero él es casado. Él es casado y posiblemente es muy religioso y todo así, eso es pecado, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? Vas a hacer... Pero está bien, dentro de nuestros valores morales, no saltar el cerco nos deja dentro de nuestro territorio cómodo y sin evolución, anquilosado en nuestras creencias y en nuestros conocimientos. Para descubrir esa nueva realidad, yo tengo que saltar el cerco. Y es ahí donde pasa el problema. Mientras todos los conceptos de bien y mal dicen no saltes, eso es pecado, mortal, cosa por el estilo, el cerebro, por otro lado, dice, saltá, necesito emociones, necesito conflictos, necesitas aprender, necesitas saltar y ir a decirle a mi universo, no me interesás, por ejemplo. Pero el tema está ahí, porque mientras yo tenga ese universo totalmente cerrado, estanco, no solamente nadie va a entrar, yo no voy a poder salir y no me voy a actualizar con mi entorno. Así que me voy a quedar solo, porque los otros sí siguen saltando el cerco. Los míos, los que están en mi territorio, van a saltar el cerco. Entonces, ese ejemplo que leí, hay muchas cosas que se puede ver, es lo que se llaman las tentaciones. No solamente es un tema sexual, puede ser dinero, puede ser oportunidades que, bueno, mira, yo ando mal y me vendría bien hacer esta cosita. Y sí, para el cerebro no es importante que él salte el cerco. Lo importante es que sienta el conflicto. ¿Salto o no salto? Y ahí está establecida la nueva realidad. Esa Es es como la famosa zona de confort que no tiene nada de confortable. Y claro. coincidís con esto, que también un poco lo plantea el Kybalion, ¿no? Cuando nosotros o sea, cuando nosotros hacemos mucha fuerza para quedarnos en la zona de confort, ¿no? Es como que el cerebro en conjunto, con la mente como instrumento, va haciendo que esa correspondencia nos apriete cada vez más el cinturón. Porque nosotros necesitamos trascender esa experiencia, vivir esa emoción, o sea, necesitamos evolucionar. Se nos empieza a complicar. Sí, por supuesto. Es que se va a volver insidioso y no hay manera de escapar. Porque, es más, si yo no me quiero mover, mira cómo funcionan las cosas, si yo no me quiero mover de mi territorio, quiero quedarme acostado en mi cama, el cerebro va a hacer hasta que se le rompa una pata a la cama Sí. y tenga que ir a buscar madera fuera del territorio. Porque el territorio tengo que ir a buscar fuera del territorio. Entonces, siempre va a haber una experiencia que tengamos que tener. Nadie quiere pasar por experiencias feas. Lo que pasa es que una cosa es experiencias feas y otra cosa es experiencias secas. Es no hacernos el drama por eso, sino comprender qué es lo que debemos aprender con eso. Una vez que lo comprendemos, acabamos de solucionar, es decir, acabamos de agrandar nuestra capacidad de libre albedrío. De hecho, acabamos de extender nuestro territorio, nuestro universo.
Entonces, es ahí donde nosotros, es decir, el cerebro, ponete a pensar, el cerebro es podemos decir, el empleado, el mayordomo de nuestro espíritu. Él es el que se ocupa de todo eso. Qué Y el buena cerebro, definición, me encantó. sí, Más y el cerebro, como el espíritu. puesto que el espíritu no tiene límites, el cerebro se está preguntando, ¿por qué está este cerco acá? Él quiere salir del cerco. Él quiere que seamos infinitos. Entonces es ahí donde está el conflicto. Y el conflicto tiene muchos. Ese comportamiento dentro de ese universo cerrado, ese territorio cerrado, tiene muchos adeptos. Y mucha gente que no quiere que salgas de ese territorio. A partir de creencias, de culpas, de remordimientos, de vergüenzas, de odios y todo eso. Y por quedarte encerrado también tenés emociones. Entonces, el proceso de evolución nos va a llevar a tener un universo cada vez más grande, pero tenemos que estar listos para ese universo. Es por eso que muchas veces las personas llaman y dicen, sí, yo quiero que atienda a mi hija o a mi esposo o lo que fuera. No, no, que él escribe y pida la consulta. ¿Por qué? Y ahí voy al ejemplo, no sé si lo dije la última vez, puede ser, al ejemplo de Dédalo e Ícaro. Sí, del Porque sol. Sí. del sol, Pero que repetilo porque hay muchas personas que tal vez no Dédalo, estaban. Dédalo, por querer liberar también a su hijo del laberinto, le hace alas y le dice, con estas alas no te acerques al sol. Es que Ícaro no estaba listo para salir del laberinto. Dédalo sí. Ícaro saliendo se acerca al sol y cae y muere. Por eso, cuando decimos la persona, sí, esto viene, lee el libro o incluso en la consulta, viene y te dice, sí, pero no, y se cierra, es que no está lista. Por eso decía, y creo que esta sí creo que la dije la última vez, Hipócrates decía siempre, antes de atender a una persona, preguntarle si está dispuesta a sacrificar aquello que le enfermó. Sí. Encontrar la razón, sí, de la causa Claro, que lo enfermó. y sacrificarla. Sí. Porque muchas personas vienen a la consulta y cuando se dan cuenta cuál fue el conflicto y ya tienen la solución en la cabeza del conflicto, pero no quieren aplicarla, porque podría ser separarse de alguien, podría ser sacrificar algo que no están dispuestos a sacrificar. Entonces, o un beneficio secundario, por eso se quedan con la enfermedad. Por supuesto, vas a quedar como que sos mala decodificadora. Sí. No, ya fui, ¿cuántas veces fuiste? Y una vez, ¿sí funcionó? No. Pero estuvo 5 años yendo al médico y no tuvo resultado. Sí. Entonces, ese es el juego de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a responder automáticamente en la medida que nosotros no podemos responder racional o físicamente, va a responder biológicamente, inevitablemente. Qué genial. Ahora me quedé con esto de, pues está buenísimo el ejemplo del cerco. Acá Vero, hay muchas personas recomendando, compañeros, personas que están recomendando la formación, gente que dice que ganas de volver a hacerla, y yo en la tercera vez que la hago, porque siempre seguimos aprendiendo, lean los comentarios de gente que ya ha estudiado con Enrique, porque la verdad es que está bueno, está buenísimo el curso, o sea, si tienen ganas y si tienen dudas, bueno, después le pueden escribir al Instagram de él que está arriba y preguntarle al Que equipo no, de él porque que no estamos por respondo varios lados. yo, corresponde la Responde respuesta Lau. a la jefa, sí. La jefa. Responde Lau, que, Sí, sí. que nos dijo, nos sumó algo acá súper lindo, y ya que estamos con el Kybalión y con la metafísica que se dio así, el vivo está buenísimo, Sí, salió. Lau nos decía que cuentes el ejemplo de cómo funcionan ustedes con el mecanismo de hipo e hiper, en esto, y acá entra la ley de polaridad también. Sí, entra la ley de polaridad. Sí, es correcto. Acá nosotros en el curso explicamos, incluso en el próximo libro creo que voy a poner el ejemplo en el librito, el ejemplo mío de los ciclos. ¿Por qué? Porque demuestra que siempre nos vamos a acercar a alguien que nos tiene que enseñar algo. Es decir, no nos quiere enseñar,
pero nosotros vamos a aprender. Entonces, en el ejemplo doy, ¿no?, que yo funciono como hipertiroideo. No soy hipertiroideo, pero funciono como tal. No, hasta ahora nunca me tuve problemas en las tiroides. Pero yo tengo que hacer todo rápido. O tenía que hacer todo rápido. Ahora me estoy calmando bastante. Y posiblemente sea la acción como docente de Laura, digamos. ¿Por qué? Porque ella sí tiene hipotiroidismo y estamos buscando de dónde salió. Pero, en cierto modo, su hipotiroidismo me está enseñando a mí a ir más lento. Claro. Entonces, justamente, por supuesto, yo me tuve que encontrar con ella. Y vamos a decir, y me enamoré. Y ella creo que se enamoró. Pero ya va a escribir algo en la pantalla. Por ahora está agradeciendo muchos halagos que tiene. Sí, no, pero no son halagos, se los digo directamente a ella. No, porque Entonces, hay mucha gente comentando, agradeciéndole su atención, diciendo que es una genia, que es tu cable a tierra. Yo porque voy leyendo los comentarios y la va respondiendo a esas personas, por eso decía que está ahí respondiendo halagos. Ahí sí, está sí, diciendo que sí, que está enamorada de vos también. está bien. Ahí No, llegó. ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque generalmente es muy interesante que que nos hayamos encontrado y que nosotros, sí, yo estoy enamorada de ella está enamorada de mí, pero en realidad es mi cerebro que se enamoró del conflicto que está manejando el cerebro de ella. Y el cerebro de ella se enamoró del conflicto que estoy manejando yo. Claro. Y es como si los dos cerebros se pusieran de acuerdo, dijeran, mira, este te conviene, o esta te conviene. Incluso nos necesitamos, dice. Nos Sí, necesitamos para funcionar en absolutamente. equilibrio. Es Claro. absolutamente. Una de las cosas que pongo en el próximo libro es que todo es búsqueda de equilibrio para el cerebro. Todo Por tiende a eso, cero en el por universo, eso, sí. por eso si vamos a lo que decía Bergelinger con respecto a la víctima y el perpetrador, que yo pongo Ah, como víctima y victimario, amor. ¿qué pasa? Es normal, porque la víctima aprende a no sufrir volviéndose victimario. Y Claro. el victimario tiene que aprender lo que sufre su víctima para Recién generar ahí un conflicto. se vuelven a mirar desde la paridad. Claro, por eso, pero siempre va a estar ese equilibrio. Sí. Entonces, cuando nosotros enfermamos, obviamente fue un desequilibrio, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, y para eso tenemos todos, todos los estudios que hemos realizado hasta ahora, perdón, todos los estudios que hemos realizado hasta ahora, con todos los que están en el libro, con todo lo que vemos en los libros que escribí también, son ejercicios que explican, no figura ahí la palabra equilibrio, pero sí la persona comprendiendo su enfermedad, qué quiso hacer la enfermedad. Quiso Sí. hacer el cerebro con la enfermedad. Es decir, qué equilibrio trató de restablecer. Claro. Entonces, pueden ser equilibrios relacionales. Vos sos consteladora, sabés que la constelación se dedica mucho a los equilibrios Sí, relacionales, sobre todo. sí. La decodificación biológica, si bien trabaja lo relacional, también se centra sobre todo en el desequilibrio individual, ¿no? Entonces, las dos cosas juntas, digo siempre, bien usadas, son una bomba atómica para desarmar cualquier problema. Entonces, sí, nosotros siempre vamos a encontrar a la persona exacta. Mm. Incluso, bueno, es casi obvio que con Laura nos llevamos muy bien, pero cuando las personas se llevan mal, cuando tenés a alguien que es tu némesis, ya sea papá, mamá, mi hermano, lo que fuera, cualquiera, es posiblemente un espíritu muy cercano para atreverse a aceptar el rol de malo. Porque el rol de malo es el que más va a ayudar al otro a superar sus conflictos. Lo va a forzar a Y superar los vuelve a conflictos. ser tan necesario, ¿viste? Porque recordando ahora que vos trajiste Equivalión, si mal no recuerdo, viste que en la ley de polaridad dice que las especies son diferentes, son iguales. Somos iguales en especie, pero diferente en grados, ¿no? De los diferentes puntos de la En recta. grado. Entonces, claro, no, esto que vos decís, ¿no? Es mi antítesis o es totalmente opuesto a mí. En realidad somos iguales, pero con la vibración completamente diferente para volver a llegar a ese equilibrio. Y el otro me está
invitando, me está pidiendo por favor, me está ayudando a través de revivir estas emociones que no sé, y que el cerebro va a ayudarme adaptándome a través de enfermedades a que lo trascienda de una vez. Entonces, recién te escuchaba, viste que vos sos consteladora, nosotros desde la DECO lo vemos desde lo individual, claro, pero vos en el módulo anterior nos explicaban en el curso, en la parte que vemos árbol, que algún día podríamos hacer alguno de mitos y realidades, porque viste que hay como mucho tema del árbol que a veces condiciona, a lo mejor podemos hacer alguna charla como para poner en limpio algunos conceptos, ¿no? Entre el Ahí árbol y la la vas a familia. tener que sentar a Laura porque ese es su tema. Yo se lo he cedido. Laura, No, vos tenés que vos me poner la decís. cara, ¿viste? En algún momento. Sí, La gente te quiere conocer. sí. No, además, Sí, deben estar los este, tres. todo, cuando hablamos también de este juego relacional que hay entre las mentes, porque ahí veo una pregunta. Eh, es interesante también que hay veces que no hay relación. No, Hay que buscar por qué no está la relación, qué se siente por no generar relación. Y lo que se siente era lo contrapuesto a su conflicto, en realidad. Es decir, entonces, uno puede estar en pareja y separarse, y estar años solo. Tiene que aprender, tiene que observar bien qué siente, cuál es la necesidad. Entonces, muchas veces lo cómico es que el hecho de estresarse con eso produce más de eso. claro. Entonces, me estreso porque no tengo a nadie. O me estreso porque estoy con esta persona, todo lo contrario. Y vas a estar más con esta persona porque te estás estresando y estás permanentemente pensando en lo que te está haciendo. Y, y si estás solo, estás permanentemente pensando que estoy solo. Y que el cerebro dice, superalo. Porque si no superas no te puedo traer a nadie porque tenés que aprender de No, eso. y al que te trae, que te quiere ayudar y te redobla la apuesta, claro, te lo Claro. trae potenciado porque vos por eso a mí me quedó, por eso hoy estábamos centrada esta charla en eso, entendamos de una vez que por ley de correspondencia y demás, seguimos pidiendo por favor que el que viene, si no lo aprendí en un grado 5 va a ir en un grado 10, pero porque yo necesito para evolucionar, trascender esto. La palabra Vos, incluso la constelación tiene que ver con integrarlo. vos fíjate, Trascender. las personas van a repetir los conflictos hasta que no los resuelvan. Es decir, vamos a poner un ejemplo un poquito bravo, ¿no? Porque es algo que ha salido a la palestra en los últimos años que puede ser dramático. Una mujer que es golpeada, logra separarse o divorciarse o lo que fuera, y queda sola y después se encuentra otro hombre. Pero ella Claro. no aprendió cómo superar ese conflicto de alguna manera, porque le quedó el estrés ese. Y resulta que va a enganchar de 4 mil millones de Sí, hombres posibles, uno de los que está en la lista de golpeadores. sí. Entonces, el conflicto es superar, es como, ¿cómo te podría decir? Tengo que comprender por qué atraigo a golpeadores. Básicamente, siempre voy al mismo axioma, estoy vivo gracias o a pesar de un golpeador. Entonces me tengo que acercar a golpeadores. Bueno, eso, acá meto la mano un poquito ahí como consteladora, tiene que ver con otra cosa que también decía Carriunga, lo que resistes persiste, Hellinger, lo que evitas invita, o sea, porque Sí. por eso hablamos de integrar y de evolucionar, de aprender a transitar esta emoción, de darle un lugar, ¿no? En equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, cuando hablamos de emociones o conflictos que nos generan displacer, ¿qué queremos hacer? Extirparlo. Y cuando lo queremos extirpar, viene con más fuerza y ahí vuelve a actuar un poco la ley de ritmo, la ley de polaridad que nos dice Y, Kybalión, trayéndonos más de lo mismo. y claro, bueno, vos fíjate, la regla, una de las reglas principales que tenemos en decodificación es el miedo a la cosa, trae a la cosa. Ahí la cosa. Claro, es lo que dijiste vos, de invitar, Sí, es tal cual, es tal sí, cual. sí. Entonces, es así como funciona el cerebro. Nosotros decimos, sí, pero tengo muy mala suerte. La mala suerte que tenés es que no estás aprendiendo, es que no te das cuenta que estás en una escuela. Estás sufriendo tener que ir a la escuela sin saber que estás yendo a la escuela. Y que te conviene. Claro, ¿Eh? aprovecharla. Y Y que claro, te conviene aprovecharla.
conviene aprovecharla porque lo que tenemos que hacer con esas emociones, con esas maldiciones, esas cosas que hemos vivido, es aprender a transmutarlas en energía creadora, y hay una sola, y que empieza con A mayúscula. Entonces, sí, entonces, cuando logramos transmutar esas energías, esas emociones que tenemos, que podemos soltarlas, que no nos afecten más, acabamos de ganarnos cierto gradito de libre albedrío. El libre albedrío es lo que nos permite crear aún más, por lo tanto, usar más esa energía creadora. Claro. Por eso me parecía tan importante esto de entenderla. Me era gráfico imaginarme la Matrix corriendo viste, la escena esa de los cositos verdes, los códigos fuentes o binarios en verde, y nosotros viendo otra cosa completamente diferente, y me parece que tus talleres, tus cursos, tu formación, en realidad, lo que nos ayuda es a poder entender un poco más de este lenguaje, un lenguaje que tiene que ver más con este espíritu, con esta mente que va a ser su mayordomo y tanto más. Así que ahí hay mucha gente preguntando por tu curso. Volvemos a repetir por si entraron recién, que le escriban por Instagram también. Él tiene una página web que, si mal no recuerdo, es burón.net. Bueno, cualquier cosa le escriben, Laurita está del otro lado y siempre les da una mano. Jess, y bueno, depende también el país porque andas por varios lados, pero escriban y les va a llegar la información. Claro, bueno, ¿te parece? Sí, decime. Cuando decimos la ley de correspondencia, justamente debemos aprovecharla. Tal cual. Porque nosotros hemos creado muchas cosas y no nos damos cuenta que creamos esas cosas a imagen y semejanza de como son arriba, o como son abajo, ¿no? Entonces, si hemos creado la escuela, ¿no estará otro nivel, otra dimensión de nuestro ser poniéndonos acá como si fuera una escuela? Funcionamos exactamente igual. Claro. Funcionamos exactamente igual. Es decir, por eso cuando decimos, si yo estoy quejándome de algo, bueno, voy a universalizar la cosa. ¿En qué situación esto sucede? Entonces ahí puedo aprender muchísimas cosas, comprender muchísimas cosas. Sí. Por eso, pero y esto, ¿no? Tan importante, si yo empiezo porque a mí me pasó en uno de los módulos que estábamos viendo uno de mis síntomas, y al pasar a la conciencia después empecé a ver como mi percepción frente a mis compañeros, frente, no sé, a la conserjería del hotel, frente a lo que me pasaba esperando la comida, era vista por mí, filtrada por ese programa. Entonces, claro, cuando yo empiezo a entender que por eso yo hablaba al principio de cómo nuestro propio cerebro nos va dejando pistas, y si nosotros entendemos que esto que estamos proyectando o espejando en la realidad nos acerca también a conocer el conflicto, ya tenemos una gran ganancia para empezar a conocernos un poco más. Correcto. Recién pensaba también en la mujer esta, que dabas como ejemplo hipotético, que uno atrae a golpeadores. Entonces, claro, a veces tenemos varias formas de verlo. Una es, che, pero qué suerte tengo para la desgracia, o, che, mirá qué programa tenés, porque hay que integrar este programa que tiene que ver gracias a qué golpeador, como decías vos, o qué pasó con los golpes o la violencia en el árbol. Pero digo, si yo no soy consciente de eso, y esto pasa mucho en sistémica con los secretos, mirar lo que estoy atrayendo a mi realidad me acerca al origen del programa, ¿no? Así que bueno, hay un montón, y en tu curso se desarrolla esto mucho más. Además, lo más bueno, ¿te parece que hagamos algunas preguntitas? Bueno, dale. ¿Sí? ¿Tenés ganas? Guardamos el resto para la próxima. Dale, sí, lo que vos digas, pues yo no te veo, entonces si te interrumpo, perdón. Viste que yo me veo a mí solita. Estoy bueno, acostumbrado a que las mujeres me callen la boca. Ay, no, no, perdón. No, que yo recién te estoy trascendiendo, ¿viste? Mi programa, como, ¿viste? Yo tengo un conflicto. Entonces, no, por favor, que recién ahora me siento mucho mejor. Lo que yo quería decir es que con el ejemplo de la mujer golpeada hay que entender una cosa que es difícil de entender. El golpeador también tiene un programa. Claro. Y no puede evitar. No. Y eso es que hay que buscar por qué. Sí. ¿Por qué el golpeador es así? Lo mismo que, imagínate, siempre doy el ejemplo, estoy vivo gracias o a pesar de una violación. Sí. Vida, violación igual vida. Significa que no violación igual muerte. Entonces, la persona puede entrar en procesos de ese tipo, ya sea ser violada o ser violador. Y sin culpa, ¿no? Qué importante esto, porque uno no está justificando, por supuesto, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.
Exactamente, Pero exactamente. sí entender, ¿no? Desde, desde estos engranajes mucho más profundos que nos mueven, ¿no? Incluso estos 7 principios que vos bien traías a colación del Kybalión, cómo esta persona, como está viva gracias a una violación, va a repetir y no va a sentir culpa. Esto Hellinger también fue un iluminado al entender la culpa como un mecanismo aglutinante del sistema. ¿Pero por qué mantiene el statu quo? ¿Por qué? Porque a este sistema la violación dio vida. Entonces el tipo es como ser escribano dentro de una familia de escribanos. Va a Bueno, sentir culpa si quiere ser bueno, artista, no si quiere ser escribano. te voy a poner un A silogismo. Si ver. si la base de ciertas religiones es la culpa, Ujú. ¿no? Y vos me acabas de decir algo que estoy totalmente de acuerdo, que la culpa es como si es Mecanismo para mantener el statu quo del sistema familiar. exacto, para mantener el status quo. Entonces es la culpa la que no me permite saltar el cerco. Claro, pero Hellinger, ¿qué dice? Avanzá con culpa y todo. Sí, ¿Por qué? Abrimos un porque, nuevo destino. por eso lo que tenés que ver es a quién beneficia que yo tenga culpa. Y Entendimos. a los que no Bueno, quieren religar. a los que no quieren religar, exactamente. Bueno, Pues pasemos a la claro. pregunta. Pasando a las preguntas. Bueno, había muchas personas que voy a, voy a tratar de englobar algunas cositas que dejaron y que fui leyendo. Hay personas que, por ejemplo, acá pregunta alguien, Pato dice tema economía, hay otras personas que preguntaban por la soledad, hay otras personas que preguntaban por la pareja. Vos, como decodificador biológico, ¿recomendás acudir a una DECO por conductas o comportamientos? Sí, depende de qué conductas o comportamientos, sí, por supuesto. Ok, entonces, Eh, el tema es, eso es una muy buena práctica, sobre todo para los principiantes, ¿no? Es muy buena práctica porque es relativamente, tienen que aplicar la lógica los decodificadores para eso. Entonces es muy bueno porque no hay riesgo, no estamos hablando de un riesgo de salud. Entonces para los comportamientos sí es muy bueno los practicantes porque sí tienen que encontrar una lógica. Ojo, lo digo los practicantes porque los que tenemos cierta experiencia, normalmente nos van a venir a buscar por enfermedades más pesadas, por situaciones más pesadas, pero los practicantes van a tener al principio miedo de ciertas enfermedades. Entonces, esos comportamientos, ese tema, por ejemplo, el tema de no poder hacer dinero y todo eso, hay ejercicios que explicamos en el curso sí. para que Módulo 1, señora, así que hágalo porque después se garantiza poder pagar el 2, el 3 y así. Está bien que lo den en el 1, claro, yo estaba chocha cuando me... que antes lo hacíamos en el 5 y nos preguntaban, ¿por qué no lo haces en el 1? Claro, no, estuvieron regios poniéndolo en el Sí, sí, 1, está muy bien, bien. está bien, está Muy bien. bien. Entonces, sí, hay comportamientos, hay que ver los comportamientos, ¿no? Cuando decimos, me dijiste una persona que preguntaba por economía, Sí, Pato. es enorme lo que me puede llegar a preguntar, Sí, ¿eh? claro. Porque tengo que ver exactamente cuál es el problema. Hay gente que dice, sí, yo, por ejemplo, yo cobro Sí, y la plata se me va enseguida. Ven el sí, aguinaldo y creo que está todo bien y se me rompe el auto, justo. Y bueno, tenés un programa de mientras yo tenga para lo que necesito es suficiente. o es Ese es el peligroso programa, tener dinero o es, y guardarlo. o es peligroso guardar dinero, sí. Entonces tengo que buscar eso que ha pasado en la familia para ese tipo de cosas. ¿eh? Qué Entonces, lindo lo que decís de principiante o no, ya que estamos, no sé por qué hoy se dio así, pintó metafísico, estaba así en el sí, éter, eh, unirlo con la ley de vibración, ¿no? Viste que uno toma el curso y la verdad es que es mucho el contenido, es mucho lo que nos enseñan, es mucho para procesar, por eso creo que muchos de los que volvemos a recursar lo hacemos con esa intención de seguir absorbiendo cada vez más, pero ¿qué nos diría la ley de vibración, no? Que va a llegar el consultante listo y que necesita de lo que yo tengo, en la sí, cuantía pero que yo la tengo, sí, ¿no? pero tenés que ver, pero el problema, mira, yo esto lo aprendí, lo aprendo a los golpes de Laura, sobre todo. No a los golpes de Laura. Laura es la que me calma un poquito. Porque todos los decodificadores fallamos. Y a Sí, veces, y a veces es porque la persona, vos decís, viene a mí, tú así, pero yo, al fallar, le estoy alimentando un conflicto. sí. Y él a mí.
Bueno, y él a mí, no, ahora Es Laura me calmó mutuo. un poquito porque todo el mundo cree que somos infalibles y eso no, somos seres humanos. Entonces, pero sí sé que fallo es porque la persona todavía necesita conflicto, necesita comprender algo más del conflicto. Entonces, yo me echo la culpa enseguida. Bueno, antes me echaba bastante la culpa, ahora, pero yo soy bastante, como se dice, me centro en la excelencia Exigente. y soy exigente igual. Entonces, pero sé que a veces no se puede hacer No. y la persona, uno se va. Yo le digo a Laura, sí, Laura, pero me dice, Enrique, pero vos podés fallar. Hammer fallaba, Sabá fallaba, vos fallás, sí, pero yo soy el profesor, todo el mundo espera que no falle. No, y además, viste, el respeto por el destino del otro, que, que, Sí, sí, sí. que solo es de él y uno está ahí orquestando un poco lo que por correspondencia también él precisa y nos pide. Entonces yo lo veía como más positivo, Sí, porque a mí me pasaba, no sé, yo hace desde los 19 años que empecé en este mundirijillo de entender que había otras dimensiones que mis sentidos no, más comunes no podían explicar, ¿no? Y ahora tengo 37. Y a lo largo de los años, viste, mis primeras consultas eran salud, dinero y amor, ¿viste? Y a veces uno ve los casos que empieza a traer y dice, ¡fua! ¿Qué hace la vida de repente mandándome estos casos? Pero cuando uno lo ve un poquito más de lejos, estuvo bien la vida en organizarlo así, ¿viste? mm, Entonces, sí. hoy digo, claro, está bien, fue una sincronía entre la ley de vibración de Eh, ambos. es- Bueno, ¿qué es- más dicen, no? sí, sí, vamos a preguntas, a ver qué. Bueno, hay varias personas preguntando por esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple es un conflicto hay dos conflictos básicos de la esclerosis múltiple por los cuales se empieza. El primero es uno que encontró Claude Sabat, que es un conflicto de desvalorización, en un de valorización, miedo y un movimiento en la verticalidad, normalmente descendente. Por ejemplo, miedo a caer, ¿no? Real, virtual, simbólico, imaginario. Eso puede generar esclerosis múltiple. Pero yo el más frecuente que encuentro y que se establece ya al nacimiento, es decir, en la etapa alrededor del embarazo de la persona, en los padres, es que ese bebé fue creado por uno de los progenitores para retener al otro en el hogar. En términos de hay que detener un movimiento que se viene produciendo, ¿no? Por ejemplo, Oh, bueno, el ejemplo que doy es el del piloto de guerra que sí, se va a fiestas y todo eso, y sí, la esposa tiene que evitar sí, que sí. siga yendo a fiesta porque un día va a venir y va a decir conocí a otra mujer. Entonces, el bebé nace, ¿y por qué? Porque la mujer va a querer tener el bebé para retener al otro en el hogar. Ahora, el bebé tiene el programa puede tener el programa de una miopatía, dependiendo la exacta, eh, el exacto estrés que generó, o el de esclerosis múltiple. En el futuro va a tener una situación de que por supuesto, se va a encontrar entre 4.000 millones de personas del sexo opuesto, por ejemplo, con aquel que tenga un programa de irse. Y entonces va a disparar una esclerosis múltiple con lo cual lo va a retener. Y muchas veces hemos encontrado eso y la esclerosis múltiple se ha revertido. ¿No? Pero hay que verlo porque hay, como digo, cada ser humano es diferente, pero te estoy dando los parámetros más Un estándar. pantallazo. Sí. Gracias. Después hay alguien que pregunta, bueno, había dos personas que hacían preguntas de piel, alguien preguntaba por dermatitis atópica y otra persona preguntaba por alergias de la piel, pero claro, es súper amplio el tema. Sí, la dermatitis atópica hemos tenido, ¿cuándo fue el año? ¿Este año o el año Ah, pasado? una Este, compañera nuestra, una la compañera tuya, señora. la Sí, señora, y sí. que yo solo le dije una cosa, si vos estabas ahí, creo, Sí, separada fue del en la charla separada, y en el módulo uno la señora se paró, mostró los brazos, porque la charla había sido la semana pasada, porque entró en el módulo del BIS, creo, algo así. sí, Y en el módulo 2
creo, algo así fue, se Vino, paró, mostró y lloraba, la señora estaba feliz. sí, porque era separada del lugar. Es el conflicto básico de la dermatitis atópica. La dermatitis, cualquier dermatitis, es una separación. Pero la dermatitis atópica, topo significa lugar y a es un privativo de lugar. A, privativo, lugar. Entonces, dermatitis atópica es separada del lugar. Y ella entendió enseguida y dijo que incluso cuando vino el segundo módulo, incluso cuando salió del curso, ya no tenía Ya, las picaciones ya del le había primer bajado un montón, dijo, módulo. sí. Sí, sí. Sí, después tenía Ese los es el, brazos sanos. sí, ese es Contaba el ella que conflicto. tenía hace meses lastimados los brazos. Sí, sí. Entonces, Sí. eso es, el conflicto de la dermatitis atópica es, tengo que buscar qué significa para la persona separada del lugar. Acá hay una chica, una señora, no sé, dice Giovanna Delgado, dice, yo tengo esclerosis y me cambió totalmente luego de realizar el curso con Enrique. Hoy soy una persona diferente, aprendí muchísimo. Así Bueno, que ya que estoy, a veces me parece súper interesante también escuchar, para los que somos ver para creer o algo así, testimonios de personas que ya lo pasaron por el cuerpo, ¿no? mira, Giovanna es una dama muy joven y sí, el gran drama que tengo con Giovanna es que ella hizo la pregunta en el curso acá en Montevideo y yo no recuerdo qué le respondí. Le voy a tener que preguntar. Porque después se le fue, y es cierto, y ella nos organizó conferencias en el interior de Uruguay. Y sí, ella es un referente muy importante en eso, porque creo que Laura incluso alguna vez le dice, mira, preguntale a Giovanna esto, cómo le fue, porque mucha gente dice, viene con el cassette de Es Incurable. Claro. Pero justamente le voy a tener que pedir a Giovanna que me escriba, o le escriba a Laura para a ver si se acuerda qué le dije, porque, Bueno, porque pero fue mirá, una charla, no sé si llegó a 10 minutos. ¡Pum! mira, Salió. acá hay una señora que estuvo con el esposo el mes pasado en uno de los talleres de constelaciones presencial que fuimos a Buenos Aires. Dice, es lo que salió en la constelación de Martín, Carly. Claro, yo no había llevado el libro y no me acordaba el programante y ahora te hicieron la pregunta a vos, otro señor, y cómo, por eso digo, qué importante que el cerebro cuando tiene que pasar va a encontrar la herramienta y la persona indicada para que eso Sí. sane. Y qué bueno escuchar personas que después Sí. de hacer la eco se sienten Y, mejor, ¿no? y yo se los agradezco enormemente porque, como siempre digo en el curso, un testimonio vale más que el curso, prácticamente. Sí, Es decir, en términos de lo que es el miedo de la persona frente a la enfermedad. claro. Porque es como yo le digo, yo sé mucho de todo esto, pero la persona viene y se encuentra con una información que es un poco contraria a las creencias normales, y yo le digo, sí, yo te puedo vender un cartel de contrabando en el medio del Sahara, pero Sí, un sí, testimonio sí, vale más de lo que yo digo. sí. ¿Mm? Por eso es re lindo cuando vamos a los cursos y pasan estas cosas. Claro, nosotros compartimos todo un año juntos y charlamos en los recreos. Yo siempre lo digo, charlamos en los recreos, en los almuerzos. Esto que pasó con esta señora, como yo fui a tantos módulos, vi muchos compañeros nuestros, incluso yo, que uno va resolviendo algunas cosas y claro, se genera esto de decir, pará, si esto es cierto, funciona, si ella pudo, yo también, y eso ayuda un montón también a ir debilitando esas creencias de es incurable, es crónico, no se va más, que bueno, que forman parte, pero está bueno ir trascendiéndolas. Bueno, te propongo lo siguiente, Enrique, a ver A ver, si así en vivo, porque hay un montonazo de preguntas, ya son las 9. Si a vos te parece, a partir de ahora dejamos siempre los últimos 15, 20 minutos para seguir contestando las próximas, un montón de síntomas y de preguntas que las personas nos dejaron. ¿Tenés ganas? sí, sí, Porque, sí, dale. ¿sí? Bueno, les quiero agradecer a todos por estar acá, a vos principalmente, a Laura por su tiempo, por el espacio, porque seguimos aprendiendo un montón juntos. Recordarles que les escriban a ellos, sea por consultas personales, cuando Enrique viaja o online, para atenderse con él. También para el curso, la formación y charlas que a veces está dando por distintos lados de América. Bueno, gracias y nos vemos el mes que viene. Tenemos que agendar fechas por ahí. Bueno, muy bien. Gracias, Enrique. Adiós. Saludos a todos y que tengan una hermosa semana. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego.